Una de las inquietudes formuladas por los pequeños y medianos empresarios es que al evaluar una solicitud de crédito, los funcionarios bancarios solo miran la historia y las garantías de la firma y no tienen en cuenta sus planes y no tienen en cuenta también su futuro. Desde el lado de los funcionarios del banco, se reclama que los empresarios en general se acerquen a la entidad a solicitar un crédito solo con una idea, no con un plan que permita saber cuáles son los proyectos, en qué se basa la información económica financiera que se presenta y que muestra un cierto grado de seguridad de éxito del negocio. Lo que daría satisfacción a ambas partes es la presentación de un plan de negocios. La relación entre los bancos y las pymes tiene algunos aspectos críticos que pasan por las diferencias lógicas en los tiempos, en los trámites, en las exigencias y en las urgencias, para mencionar solo algunos de los problemas. Las pymes piensan que el banco está poco familiarizado con la situación real de la empresa y que utiliza ciertos criterios incorrectos de análisis de sus requerimientos, mientras que la entidad financiera considera que las pequeñas y medianas empresas no entienden que hay disposiciones, que son las que originan los problemas en las solicitudes. Cuando un empresario proyecta un producto nuevo, necesita máquinas, equipos y capital de trabajo. Cuando se propone expandir sus ventas, requiere fondos adicionales o puede demandar capital para reestructurar la empresa y mejorar su competitividad. En estos casos, necesita recurrir a una institución financiera. Como empresario, conoce a fondo su negocio, sabe lo que quiere y cómo lograrlo. El problema es cómo hacer para transmitir su proyecto a funcionarios de esa institución financiera que tienen otros conocimientos, otras vivencias y que deben atender a muchos clientes diferentes. La forma de hacerlo es mediante una presentación confeccionada con ciertas reglas, para que toda esa información pueda ser captada por el funcionario que lo atiende y así lograr que el banco entienda la viabilidad de su negocio. Esto es un plan de negocios. Este instrumento le suministra al banco los datos que necesita para poder asumir la parte del riesgo que el empresario le propone cuando solicita financiación. Es la mejor manera para que el banco pueda conocer el negocio que desarrolla la empresa y las bases con que evalúa sus proyecciones futuras. Para colaborar con las pymes en esa tarea, hemos elaborado esta guía para la preparación del plan de negocios, al tiempo que le ofrecemos a los pequeños y medianos empresarios la colaboración de los funcionarios del banco. El banco, como entidad comercial, necesita que el empresario le explique de la mejor forma posible que su negocio será exitoso y de esa manera pueda tener capacidad de repago. Para evaluar la solicitud de crédito, la entidad financiera se basa en 3 elementos. Primero, la historia de la empresa, tanto del punto de vista económico como financiero y fiscal, así como sus antecedentes personales. Segundo, la situación en el momento en que se solicita la asistencia crediticia, activo, pasivo, patrimonio y garantías disponibles. Y por último, el tercero, el futuro de la firma, cuáles son sus proyectos, cómo se aplicarán los fondos que se está requiriendo, o sea, el plan de negocios. El plan de negocios es siempre una herramienta útil porque mientras el empresario lo elabora y lo revisa se puede dar cuenta de riesgos, de oportunidades, prueba estimaciones diferentes, percibe las necesidades financieras y las vincula con los parámetros proyectados del negocio. El plan de negocios le permite, por otra parte, repensar su emprendimiento con una metodología que lo aparte de los problemas del corto plazo y analizar con sus socios y colaboradores las perspectivas de la empresa. Estamos convencidos de que este es un instrumento útil tanto para las pymes como para el banco, como lo demuestra su creciente utilización en la mayoría de los países. Yo soy Lía Jorge y este es el video de la guía del plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es, en síntesis, una simple información escrita con palabras y números acerca de quién es el dueño o los socios de la empresa, qué desea hacer y qué necesita para lograrlo, ya sea para que se trate de su actual empresa o para un nuevo emprendimiento. Es un resumen detallado sobre su empresa, los productos y servicios que suministra, las operaciones comerciales que desarrolla,
cuáles son sus planes futuros y el financiamiento con que cuenta y el que está requiriendo para su evolución empresaria. Un plan de negocios es un documento que describe el desarrollo futuro de un emprendimiento y que muestra que el mismo es factible. Un plan de negocios contiene una breve memoria de su empresa, quién y quiénes llevarán adelante el proyecto, el concepto del proyecto o de la empresa, sus objetivos, los recursos financieros y humanos que requerirá el negocio, cómo serán obtenidos esos recursos, por qué la empresa tendrá éxito y por último, en qué tiempo y cómo piensa que puede repagar los fondos que solicita. ¿Para qué sirve el plan de negocios? Sin duda, el plan de negocios es un documento de referencia básico que le servirá a usted para situarse, conocer su negocio en detalle, sus antecedentes, su estrategia y sus metas, que le será de gran utilidad para darlo a conocer al banco. También será útil para brindarle confianza. También sirve para darlo a conocer a los proveedores, si es que está interesado en buscarlos, o para darlo a conocer a potenciales socios e inversores. El plan de negocios es la tarjeta de presentación de su empresa y de sus planes. ¿Qué incluye un plan de negocios? El plan de negocios puede adoptar diversas formas y tamaños. Algunos capítulos que son comunes a la mayoría de los planes incluyen un resumen de los principales aspectos del plan en un par de páginas, una información que permite entender el negocio, una descripción de los productos y de los servicios que ofrece, una descripción del sector en el cual el negocio compite o competirá, una estrategia de mercado que contempla los productos y servicios, su promoción, precios y la distribución, una descripción de los recursos humanos, dirección, gerencia y personal, y un plan financiero que incluye los balances pro forma, las declaraciones de impuestos y el flujo de fondos. El plan de negocios es un documento que contiene información resumida, que usted puede ampliar cuando lo crea conveniente o cuando le sea solicitado. ¿Por qué es importante tener un plan de negocios? Algunos de los beneficios que se obtienen preparando un plan de negocios son: 1. El mismo proceso de su preparación le permite repensar su empresa e investigar algunas opciones. 2. Reconocer oportunidades y riesgos y probar algunas de las estimaciones. 3. También le permitirá identificar las necesidades financieras de su negocio. 4. Bajo ciertas circunstancias, se puede utilizar también para negociar créditos. 5. Será de gran utilidad para informar a empleados, a socios y a otros sobre sus planes y estrategias si así lo desea. 6. Proporciona un punto de partida que le permitirá comparar el funcionamiento de su empresa. Conviene revisar siempre el último plan de negocios elaborado y no solamente cuando se inicia un nuevo emprendimiento o cuando está ocurriendo un cambio importante en su negocio. Lo que sucede con mayor frecuencia cuando la empresa requiere un préstamo o una inversión adicional. De este modo, podrá realizar, si fuera necesario, las modificaciones correspondientes con respecto al plan anterior. Ahora vamos a ver algunos de los lineamientos para preparar un buen plan de negocio. Primero, tenemos que definir los objetivos, a quiénes se les presentará el plan y qué efecto quisiera usted que produzca. Los objetivos pueden ayudarle a decidir con cuánto énfasis encarar los diferentes aspectos del plan de negocios. Segundo, destinar suficiente tiempo y recursos para investigar a conciencia su plan. La calidad de un plan de negocios está en relación directa con los esfuerzos que realizó para elaborarlo. Por ejemplo, será necesario investigar para descubrir más sobre su empresa, sus clientes potenciales, sus competidores, sus ventas y costos estimados. Tercero, es conveniente mostrar el borrador de su plan de negocio a otros. Puede ser muy útil conseguir una retroalimentación sobre el borrador de su plan a varias personas de confianza. Uno vive su empresa o negocio en un cierto microclima que le impide ver los errores en la información. Cuarto, escribir el plan de negocios. Las explicaciones que se brindan en las diferentes partes del plan deben reflejar no solo que conoce bien su negocio, sino también la importancia del mismo. Y esto solo lo puede hacer usted. Un buen plan debe poder ser leído como una buena historia, integrada por sus diferentes partes que expone las bases del éxito del negocio. Quinto,
Destaque los puntos importantes que desee considerar en cada sección antes de comenzar a escribir el plan. Comience a revisar su esquema de trabajo para asegurarse que las diferentes partes son consistentes entre sí y que se han incluido todas las cuestiones claves. Sexto, asegúrese de que sus proyecciones financieras sean lo más objetivas y prudentes posibles. Para muchos de los que lean el plan, la sección financiera es la más importante porque identifica sus necesidades de financiamiento y muestra el potencial de su negocio. Además, un buen proyecto financiero mostrará que usted realmente entiende su negocio al probar el carácter razonable de cada una de sus estimaciones. Las demasiado optimistas pueden restarle credibilidad a su plan. Siempre existe un riesgo en todo emprendimiento en el que influyen una gran cantidad de variables, tales como las ventajas frente a la competencia, los plazos de cobranza previstos, la posibilidad de cumplir con los volúmenes proyectados, etc. Todos estos elementos deben ser explicados claramente para que puedan ser entendidos por los lectores a los que está dirigido el plan. Séptimo, prepare el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo puede ser la sección más importante de su plan. Es lo que se leerá primero y seguramente con más atención. La clave de un buen resumen es su brevedad, no más de 2 páginas, en el cual se debe destacar la importancia de su plan y conseguir que lo que manifieste sobre su empresa atraiga la atención de quien lo lea. Ahora vamos con las recomendaciones de cómo utilizar esta guía del plan de negocios. A continuación, encontrará una guía para elaborar un plan de negocios para pymes, tanto existentes como para nuevos emprendimientos, que contiene preguntas relacionadas con su negocio, incluyendo un ejemplo hipotético que podrá servirle como orientación para preparar su propio plan. Aunque el ejemplo se refiere a una actividad industrial, resulta útil con las modificaciones del caso para elaborar los correspondientes a otras ramas manufactureras y a otros sectores, como el del comercio y el de los servicios. Ahora vamos a explicar el resumen ejecutivo. Esta parte de su plan de negocios, que solo puede ser preparada cuando finalice la elaboración del mismo, debe ser colocada al principio del documento, es decir, antes de la descripción del plan de negocios e inmediatamente después de la carátula. Ello se debe a que este resumen, con una extensión no mayor a las 2 páginas, tiene como propósito atraer la atención del lector, mediante una síntesis descriptiva en la que usted destaca lo que considera importante para conseguir ese objetivo. El sumario ejecutivo debe contener lo siguiente: la descripción de la empresa o proyecto y la proyección de sus productos y servicios, la estructura organizativa, los propietarios y la gerencia de la empresa, sus principales iniciativas y objetivos, las oportunidades de mercado, las principales ventajas competitivas, los componentes de su estrategia de comercialización y, por último, las principales proyecciones económicas y financieras. Vamos a ver un ejemplo del resumen ejecutivo. La compañía X es una compañía dedicada a la fabricación y venta de pastas secas en el centro de la ciudad y recientemente ha iniciado la comercialización en otras ciudades del país. La empresa, que tuvo su origen en una sociedad, fue creada en 1991 y desde entonces fue creciendo en actividad y desarrollo empresarial. Ahora proyecta extender su negocio en todo el país y en una segunda fase en todo el continente. Para ello, ha estudiado el mercado y ha incorporado un socio con amplia experiencia, prestigio y contactos en el interior del país y en el país vecino. Y ya ha efectuado las primeras operaciones en el país con resultados satisfactorios. Para atender la demanda proyectada, resultante de estudios de mercado realizados, prevé la adquisición de un equipo industrial fabricado en el país con una moderna tecnología que le permitirá dar un salto en producción y eficiencia. Las principales ventajas competitivas de la empresa son: primera, contar con personal calificado y amplia experiencia. Segunda, localización próxima a centros productores de abastecimiento de materias primas y a vías de transporte. Tercera, trayectoria y marcas instaladas en el centro de la ciudad. El salto que pretende dar nuestra empresa es alcanzar el mercado nacional,
más allá del área geográfica de su desempeño actual. Este mercado presenta un significativo crecimiento